¿Qué tal, amigos de Encuentro de Negocios? Un gusto saludarlos en este martes, en nuestra primera emisión del mes de octubre, martes 4 de octubre del año 2022. Es un gusto poderlos saludar. El día de hoy nos acompaña nuestro amigo Rodrigo Ortiz, que estará con nosotros incorporándose la próxima semana. Y pues bueno, hoy vamos a hablar de algunos temas interesantes. Hablaremos sobre la inflación y las estrategias que el gobierno está utilizando para contener la inflación. El gobierno está interviniendo de alguna forma de la mano con la iniciativa privada para contener la inflación. También hablaremos sobre Rusia y esta pues anexión que está haciendo de los territorios de Ucrania en esta intención clara pues de desafiar a Occidente. Hablaremos un poco al respecto y sobre este pues, llamado a los 300,000 reservistas que van de la mano con esto. El llamado de los reservistas es para pues, la anexión de estos territorios ucranianos. Y también vamos a hablar sobre el precio del Bitcoin, cómo el precio del Bitcoin pues, ha alcanzado un pico de hasta los $20,000. Y pues bueno, el mercado de valores al mismo tiempo se está recuperando. Sin embargo, esto podría ser pues algo que es totalmente inestable, como lo hemos hablado aquí en otras ocasiones. El mercado cripto de repente está bien y luego se desmorona nuevamente. Entonces es algo que es totalmente inestable. Esto y más hablaremos hoy en Encuentro de Negocios. Comenzamos. Y continuamos en Encuentro de Negocios hablando sobre la inflación. La inflación, que es un tema que está siendo sumamente, es un tema que no deja de estar en la nota. Lo hemos hablado aquí durante varias semanas, y es un tema que no deja de estar allí, que no deja de estar presente. La semana pasada, pues bueno, el Banco de México aumentó la tasa de interés con la intención de contener la inflación que está imparable, y que la tasa que el Banco de México, el Banco Central, ha colocado, ha aumentado en 0.75 puntos, llegando al 9.25% la tasa de interés en México, lo que lleva a algunas instituciones bancarias que estén ofreciendo esta tasa de interés. Inclusive algunos bancos están aumentando su tasa de interés para aquellos que tienen alguna inversión, pero pues también se vuelve contraproducente para todos aquellos que tienen un crédito, porque bueno, aumenta la tasa de interés y obviamente los créditos se vuelven más caros, y esto es un círculo vicioso que se está repitiendo a nivel mundial, porque está haciendo que muchos productos que están apalancados, que están financiados, como comprarte un coche, comprarte una casa, pues se vuelva más caro, y al hacerse más caro, pues es más difícil acceder a él. Es un tema verdaderamente que se está volviendo cíclico. Lo hablábamos aquí en emisiones pasadas sobre cómo el aumento de la tasa de interés no está siendo una medicina, si lo podemos llamar así, efectiva para contener la inflación. Es algo muy cierto, y es algo que hemos hablado aquí en el programa, de que pues pasan los meses y aún a pesar de que están aumentando la tasa de interés, la inflación sigue sin contenerse. Lo hemos dicho también aquí, hay factores externos que están provocando todo eso. La guerra, de lo que hablaremos más adelante, es uno de esos factores que están afectando duramente a la inflación, y obviamente están afectando que los precios suban, principalmente en los combustibles. Pero ¿qué pasa en México? En México esta semana al menos 15 empresas respondieron al llamado del gobierno de México para entrar en un plan para contener la inflación. El proyecto que tiene establecido por el gobierno es una suspensión temporal en la exportación de insumos básicos para la producción, por ejemplo, de tortilla o latas de atún, una suspensión temporal del maíz y el frijol producidos en México,
así como el congelamiento de las tarifas que se pagan en autopistas concesionadas. Son algunos de los puntos de algo llamado el Acuerdo de Apertura contra la Inflación y la Carestía. El gobierno está interviniendo para que se pueda controlar la inflación. Esto puede ser bueno, pero a la vez malo que el gobierno esté intentando eh, controlar los precios. Ya lo veremos en el futuro. En el momento puede ser algo bueno, y que también la iniciativa privada esté interviniendo, creo que es positivo para poder contener un poco y hacer algo más de lo que pueden hacer los bancos centrales, porque los bancos centrales están haciendo lo propio, y que es lo único que pueden hacer, aumentar la tasa de interés, pero ya vimos que no está funcionando. No solo pasa en México, déjeme decirle que no solo pasa en México, pasa en en todas partes del mundo. La inflación está disparada en todo el mundo está interconectado, y por eso afecta todo lo que está pasando. Pero en México, bueno, están tomando algunas acciones que puedan ser de beneficio para el consumidor final. El gobierno anunció este nuevo plan que tendrá como objetivo reducir los altos niveles de la inflación, que se ubican en 8.76% en la última quincena del mes de septiembre. Tenemos que tomar en cuenta que parte de todo esto viene muy ligado a los energéticos que están aumentando de precio, pero que en México está subsidiado. Sigue subsidiada la gasolina en México, y se están gastando mucho de los excedentes petroleros en esta, como tal, intento por contener la inflación, porque si los precios no estuvieran subsidiados del combustible, créanme que los precios estarían sumamente disparados. Y pues bueno, este anuncio que se hizo el día de ayer junto con el gobierno y empresarios de la iniciativa privada, pues bueno, tiene esta intención de tener un impacto social la población en México, y que tienen diferentes empresas que se unen, tanto cadenas de supermercados como empresas que se dedican a la venta de productos ligados a la canasta básica, como son empresas ligadas a la venta de harina para producir tortillas, venden productos cárnicos, productos de alimentos procesados, o cadenas de supermercados. Y bueno, hay esta parte interesante porque tres de las empresas que firmaron este acuerdo, que son supermercados, tres grandes supermercados, que representan el 80% de la distribución de productos de la canasta básica, y que han entrado a este acuerdo con el gobierno para de alguna forma contener los precios, tratar de buscar alguna solución para que pudieran, pues pueda contener un poco, porque como tal no se puede frenar. Insistimos, los efectos de la inflación vienen por las decisiones que se están tomando a nivel internacional, muy ligados a lo que está pasando en el este de Europa entre Rusia y Ucrania. Entonces son situaciones totalmente ajenas a lo que está pasando, y que, pues bueno, el gobierno de México intenta ponerle un pequeño freno, pero será complicado. Bueno, es una opinión personal, yo creo que será complicado. Qué bueno que se está intentando buscar frenar la inflación desde otros aspectos, sin que el gobierno netamente intervenga en poder controlar los precios, sino que pueda haber un acuerdo con algunos sectores de la iniciativa privada para que esto suceda. Es muy diferente a que el gobierno intente imponer los precios. Eso sería un error totalmente fuera de lugar, que llevaría obviamente a otro tipo de consecuencias. Pero que existan acuerdos entre la iniciativa privada y el gobierno es positivo, porque las empresas también están siendo parte de algo que puede favorecer a la población, pero que al mismo tiempo de alguna manera también los puede beneficiar a ellos, porque seguramente algunas grandes cadenas de supermercados se han visto afectadas en el consumo. Seguramente algunas cadenas de supermercados han visto que sus ventas han disminuido, y hay gente que se ha ido a buscar otras opciones
de compra para surtir la despensa. Usted lo sabrá muy bien. Si antes iba a un lugar y ahora va a otro, es porque busca un mejor precio. Entonces, este acuerdo, este gran acuerdo para frenar la inflación, pues bueno, está ligado a 15 empresas, entre ellas 3 grandes cadenas de supermercados y algunas empresas que venden productos de la canasta básica, productos cárnicos y algunas que son de las más importantes, que venden la harina para hacer tortilla y que eso podría favorecer muchísimo. Lo que me llama la atención es esta parte, la de la exportación, o sea, suspender de manera temporal exportar maíz y frijol. Esto de alguna forma va a permitir que el producto se quede en México y el precio baje y que no se cubran otros mercados fuera de México y se busque proteger el mercado interno en la cuestión alimenticia. Esto hasta geopolíticamente es estratégico. Algunos países lo hacen con la intención de proteger su seguridad alimentaria. El que se suspenda la exportación del maíz y el frijol puede ser bueno para frenar un poco los precios. Ya veremos cómo esto favorece a los bolsillos de los mexicanos y también a la estadística de la inflación. Y continuando en el encuentro de negocios, hablamos sobre Rusia. Hemos hablado un poco sobre guerra. Bueno, siempre hablamos sobre este asunto de la guerra en el este de Europa, pero están pasando cosas que ya están comenzando a tener efectos que son sumamente importantes, en el sentido de que hace unos días, la semana pasada, el gobierno ruso, Vladimir Putin, un mensaje en cadena nacional a los rusos, informaba o llamaba a 300,000 reservistas a que se prepararan para entrar al frente de batalla. Y esto provocó pues mucha propaganda en los medios de Occidente, donde justamente mucha gente sale viendo de Rusia y muchos hombres salían viendo de Rusia. Pero lo cierto es que también muchos se alistaron y se fueron hicieron caso al llamado de ser reservistas, en su mayoría personas que ya tenían experiencia en el ejército, que eso no lo dicen los medios occidentales, es una realidad. Los medios occidentales están volcados por colocar a Rusia como una nación hostil, están volcados por hacer ver que Rusia está perdiendo la guerra cuando ya se anexó prácticamente una franja fronteriza importante de Ucrania, y los medios occidentales dicen que Rusia va perdiendo la guerra, ¿ok? Y esto es interesante porque Rusia desplazó tropas hacia Ucrania ante ambientes hostiles que estaba teniendo este país. Hay que tomar esto en cuenta, que es algo que no lo dicen los medios occidentales. O sea, los rusos evitaron que pudieran extenderse esas agresiones hacia su territorio. Y la OTAN, que es este ejército de Europa, de Estados Unidos, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que estaba pues a pasos de la frontera con Rusia, o sea, intentando intimidar a los rusos. Imagínense ustedes que los rusos se desplazaran a México, se desplazaran a algún país de Latinoamérica o a Cuba, por ejemplo, como la crisis de los misiles en Cuba, que desplazara tropas cerca del territorio de los Estados Unidos inmediatamente reaccionaría en forma militar. Eso sería totalmente inevitable. ¿Por qué le asombra a Occidente que Rusia se haya querido defender ante el repliegue de tropas de la OTAN que estaban rodeando su territorio? Por eso Vladimir Putin decidió invadir Ucrania y ahora se han anexado 3 territorios que se han considerado independientes. Y esto sucedió durante el fin de semana, donde las repúblicas de Lugansk y Donetsk, las regiones de Kherson y Zaporozhye, firmaron el pasado viernes el tratado sobre la adhesión de las 4 entidades a la Federación Rusa. Estos territorios que están en la franja fronteriza con Rusia, ya son territorios rusos. Estos territorios ahora pertenecen a la Federación Rusa. Y esto es algo muy importante porque mientras avanza la guerra, seguramente
otros territorios se podrían anexar. ¿Qué pasa con lo que está sucediendo en Ucrania y con Rusia? El gobierno de Rusia ya no dará marcha atrás a un tratado de paz para poder ponerle fin a la guerra. Esto ha quedado muy claro y los mismos han dicho, y el ministro de Relaciones Exteriores ruso ha dicho que no habrá paz hasta una rendición incondicional de Ucrania. Estamos hablando de una guerra que va a ser prolongada. Pero ¿cómo afecta? Hablábamos en el bloque anterior sobre la inflación. Pues bueno, Rusia es uno de los principales exportadores de gas y ya le cerró la llave del gas a Europa, que pues distribuía o proveía de más del 30% del combustible a el territorio europeo, y ahora está totalmente bloqueado. Tal vez los europeos no sienten tanto por ahora estos efectos, pero cuando llegue el invierno, esto va a ser un problema, porque la demanda de combustible va a ser alta y la oferta va a ser poca. Y esto seguramente se va a ver reflejado nuevamente en los precios internacionales de los combustibles, tanto del gas como del petróleo. Y esto no es más que un juego que están tratando de ganar los países de Occidente, Estados Unidos, como Rusia, como la Unión Europea, contra Rusia, para intentar doblegar a Rusia, lo que no va a suceder. Y es que es algo que no han entendido los países de Occidente. Rusia dejó de ser una nación la cual se podía manipular, y Occidente dejó de ser esa región del mundo que gobernaba el mundo, precisamente, empezando por los Estados Unidos. Y creo que esto no va a parar hasta que no exista un verdadero reconocimiento por parte de Occidente de que Rusia, China, la India y varios países que son aliados que están siendo o concentrando poder, en el caso de Irán, por ejemplo, si no reconocen que estos países están ya siendo parte de un nuevo orden mundial, pues van a querer continuar tratando de sancionar a estos países, pero lo único que provocan es un efecto boomerang. El cierre del gas por parte de los rusos, que lo hablamos aquí, lo mencionamos aquí, algún día Rusia le va a cerrar la llave del gas a Europa y esto va a ser un problema, y pasó. Aquí lo adelantamos en el encuentro de negocios y sucedió. Estos efectos que se tienen van pegados directamente a la inflación. No importa cuánto suban la tasa de interés de los bancos centrales, si Occidente continúa sancionando a Rusia, Rusia va a responder con lo que tiene, y es bloqueando sus recursos naturales. El cierre del gas, de la llave del gas sobre estos oleoductos que tienen conexión de Rusia hacia Europa, fue porque Estados Unidos y la Unión Europea intentaron imponerle un tope al precio del petróleo ruso, y esa fue la respuesta de Rusia. Es una guerra económica, con la guerra que se vive en Ucrania, y todos estamos padeciendo lo que está sucediendo en esta parte del mundo. Pero, insisto, es un conflicto entre dos países, y lo único que quiere o que necesita Occidente es demostrar que sigue siendo un territorio hegemónico, que la Unión Europea y que Estados Unidos siguen gobernando el mundo. Eso ya pasó, eso se quedó en los 90. Ahora hay un nuevo orden mundial. Los chinos y los rusos están en un bloque fuerte, sumamente unidos, con otros países que han sido atacados por Estados Unidos en el pasado de forma bélica o en los últimos años con sanciones económicas. Se acabó la era unipolar donde Estados Unidos gobernaba y dictaba las reglas. Ahora vemos un país, un mundo totalmente dividido, y Occidente lo debe de aceptar. Si Occidente continúa con las sanciones contra Rusia y contra sus aliados, lo único que va a provocar es dinamitar la economía. Así lo hemos dicho. Si se llega a tener un conflicto económico en el que las sanciones suban de tono y los precios del petróleo puedan elevarse sumamente estratosféricamente a precios altos, esto podría pasar a finales de este año, cuando el invierno llega a partes del norte del continente y se necesite combustible
y el precio aumente, que va a ser un momento preciso para que pueda Rusia demostrar su poderío, pues va a doblar el brazo de Occidente. Y seguramente si Occidente no permite que se sigan aumentando las sanciones o que sigan estas respuestas, los precios del petróleo se van a disparar. Y usted imagínese, el precio llega, incluso algunos analistas han dicho que un escenario extremo es ver un precio del barril de petróleo en $300. El precio de la gasolina ni siquiera podríamos imaginar a cuánto podría llegar, y ni siquiera ningún gobierno, incluyendo el de México, podría mantener un subsidio tan alto, evitando que los precios suban. Así que bueno, esperemos que no llegue a mayores, eso lo hemos dicho antes, pero pareciera que pues, no es algo que pueda ser pronto. Pero bueno, los rusos se han anexado ya parte de la franja fronteriza de Ucrania. Los ucranianos pues no les queda otra más que quedarse mirando, están perdiendo la guerra, y están perdiendo la guerra aunque todos los medios de Occidente digan que Rusia pierde la guerra. ¿Qué forma de perder la guerra de los rusos cuando se han anexado prácticamente la franja fronteriza de Ucrania? Vamos a la última parte de Encuentro de Negocios. Y continuamos ya en la parte final de Encuentro de Negocios, hablando un poco sobre el Bitcoin. El Bitcoin, bueno, el mercado de valores se desmorona y de alguna forma podría crear oportunidades rentables para los operadores de Bitcoin. Esto es entre comillas, porque de alguna forma, a pesar de que está en un mercado bajista, hablar es un mercado bajista, está totalmente en un mercado bajista, tiene algún repunte, pero no es tan relevante. El mercado o el criptomercado va muy ligado al mercado de valores. Si el mercado de valores se desploma, el criptomercado tiende a seguir ese mismo camino. Y bueno, los gigantes tecnológicos estadounidenses van a presentar resultados del segundo trimestre a lo largo de todo el mes de octubre, lo que supone un escenario que podría beneficiar al Bitcoin porque podrían ser resultados negativos. Se espera que las mayores empresas del mundo presenten sus resultados, tales empresas como el fabricante de eléctricos Tesla, el 18 de octubre, los gigantes tecnológicos Meta y Microsoft el 24 de octubre, Apple y Amazon el día 26 y Google a finales del mes, el día 30. Y actualmente la posibilidad de que se produzca una desaceleración económica mundial aún más severa está en el aire. Estamos a la espera de que una gran crisis estalle, una burbuja estalle y por ende llegue una recesión. Y por ello, bueno, las ganancias, que pueden ser sumamente bajas, podrían aumentar aún más la incertidumbre de lo que está sucediendo. ¿Cómo puede favorecer al Bitcoin? Pues bueno, las empresas que comprenden el estándar 500 representan un valor agregado de 32.9 billones de dólares, y los inversores en criptomonedas esperan que algunas de estas apuestas entren en Bitcoin. Pero yo dudo que puedan entrar en Bitcoin porque está muy ligado el precio del Bitcoin al mercado bursátil. O sea, antes teníamos incógnita de cómo el criptomercado se movía, pero las grandes compañías ya le entraron a la inversión de criptodivisas y de criptoactivos, y esto ha hecho que cuando el mercado de valores baja, el mercado de las criptomonedas baja. El mercado de valores está bajista y el criptomercado está bajista. Entonces, ver que se pueda favorecer uno u otro, yo no creo que pueda ser así, o que el Bitcoin pueda favorecerse de un mercado bajista, no creo que sea así. Creo que el criptomercado se ha bursatilizado, no es que el Bitcoin haya sido ya un activo que esté centralizado, no es así, pero el dinero que está invertido en estos activos está dentro del mercado de valores. Esos son los mismos inversores, no son gente común. Entonces no creo que esto vaya a favorecer el Bitcoin. Ya veremos durante el mes con nuestro gran amigo Rodrigo Ortiz, con sus análisis que nos trae cada semana sobre los mercados de valores y sobre los resultados de estas empresas de tecnología y cómo pueden afectar o no al precio del Bitcoin o pueden favorecerlo. Yo podría decir que no, porque si hay resultados bajos, el criptomercado también lo va a ver de esta forma. Y pues bien,
De esta forma llegamos a la parte final del programa. Le agradezco que haya estado con nosotros en este martes 4 de octubre del año 2022. Yo les recuerdo que nos puede seguir a través de las diferentes redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok y a través de nuestro canal de YouTube. Y este y todos los episodios de Encuentro Negocio los pueden encontrar en todas las plataformas de música vía streaming a través de nuestro podcast. Busque el podcast, puede buscar el podcast como Encuentro de Negocios. Nos escuchamos la próxima semana aquí a través del 104.3 de Radio Nicoaita. Yo soy Bean Ramírez y recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima.